Tesla acaba de lanzar una bomba que está sacudiendo al mundo de los vehículos eléctricos. Una batería de iones de aluminio con una impresionante autonomía de 880 kilómetros. Carga más rápida, más segura y fabricada sin cobalto ni litio. No es pura publicidad, es una revolución, a la vista de todos, que cambia todo lo que creías saber sobre los coches eléctricos. El arma secreta de Tesla no es un vehículo nuevo, es el corazón del futuro, la batería misma. No lo dudes. Dale a me gusta y suscríbete ahora mismo, porque lo que viene a continuación te dejará boquiabierto. Se suponía que las baterías serían el cuello de botella. Todo el mundo lo decía. Todos lo creían. La conversación siempre giraba en torno al litio. Cómo cargarlo más rápido, enfriarlo mejor y prolongar su vida útil un poco más. Ese era el juego. Esa fue la carrera. Pero mientras el mundo discutía sobre mejoras graduales, algo más sucedía tras bambalinas. Ni en público ni en conferencias de prensa. En un laboratorio insonorizado y sellado en Austin, Texas, Tesla construía algo que no solo desafiaba las reglas, sino que las reescribió. No empezó con un gran avance. Todo empezó con una pregunta. ¿Por qué seguimos luchando contra el mismo enemigo de siempre? La degradación del litio, el descontrol térmico y la descarga retardada. Y si el verdadero problema no fuera el tamaño de la batería ni su composición química, sino la forma en que se mueve la energía en su interior. Ahí es donde entró el aluminio, no como un sustituto, sino como una redefinición. Alta conductividad, abundante, capaz de transferir energía casi instantáneamente sin cuellos de botella. Al principio era teórico, un artículo por aquí, una celda de prueba por allá. Pero entonces algo encajó. Los ingenieros de Tesla encontraron la manera de solucionar el mayor defecto del aluminio, el bloqueo iónico. Normalmente, los iones de aluminio no pueden liberar energía con la suficiente rapidez. Pero al cambiar el sustrato de unión, una mezcla patentada de grafeno de carbono con puntos de inducción a escala atómica, desencadenaron lo que llaman descarga de ráfaga cuántica. ¿El resultado? Potencia bajo demanda, sin retardo, sin desvanecimiento, sin puntos de estrangulamiento químicos. Fue como pasar de la conexión telefónica a la fibra óptica, pero para la descarga de la batería. Y eso lo cambió todo, porque ahora, el factor limitante no era la autonomía del coche. Era lo rápido que podía arrancar. De repente, los vehículos eléctricos no se basaban en la resistencia, se basaban en potencia pura, sin filtrar, con una salida de nivel de supercondensador y la densidad de almacenamiento de un paquete completo. Y Tesla lo tenía funcionando, no en un banco de prototipos, sino en módulos a escala real, ocultos bajo mulas de prueba, dando vueltas en pistas cerradas, mientras todos los demás seguían buscando la sombra del litio. Dentro del laboratorio de pruebas de alto voltaje de Tesla, las cifras nunca debieron filtrarse, pero lo hicieron. Lo que demostraron no fue solo un avance, fue un salto cualitativo. 7,000 vatios por kilogramo, una cifra 5 veces mayor que las 4,680 celdas de iones de litio de Tesla. Eso ya no es una batería, es una explosión contenida, controlada y generada mediante pulsos ajustados por software, tan rápida que rivaliza con la inyección directa de combustible. Y, aún así, fría, estable y repetible. Las nuevas celdas de iones de aluminio no se hincharon bajo tensión, no necesitaron refrigeración criogénica. De hecho, su rendimiento fue mejor a medida que aumentaba la temperatura. La mayoría de las celdas de litio se degradan por encima de los 40 degrees, y los 60 degrees corren el riesgo de sufrir una fuga térmica. Estas nuevas celdas Tesla alcanzan su máxima eficiencia a 85 o 60 degrees, donde el litio moriría y el aluminio prospera. Esto se debe a que la transferencia química no depende de la activación térmica. Se basa en la resonancia de pulsos, activada por un nuevo tipo de controlador de señales dentro del sistema de gestión de baterías. Tesla lo denomina QB, control de ráfagas cuánticas. No solo regula la potencia, sino que la moldea, incluso después de 10 ciclos completos.
Los informes de laboratorio no mostraron una caída apreciable en la potencia, ni siquiera del 1%. Mismo PEAR, mismo arranque, misma autonomía. Eso supone más de 25 años de carga diaria sin pérdida de carga. Y para Tesla, no era un lujo, era un requisito, porque el vehículo en el que iba a instalarse esta batería no era un sedán de lujo. No era un buque insignia de $120,000. Era algo completamente distinto. Tesla no se limitó a fabricar una batería nueva. Construyeron una nueva clase de vehículo en torno a él. Algo que la industria aún se niega a creer que sea real. Internamente, se le conoce como Proyecto Redwood. Públicamente, se conocerá como el Modelo 2. Precio, menos de 16,000 bytes. Autonomía, 880 kilómetros. Tiempo de carga, 5 minutos. Eso no es marketing. Eso es lo que ya se ha demostrado en las pruebas a puerta cerrada de Tesla. 5 minutos de 0 al 100% en un cargador de nivel 4 con capacidad para aluminio mediante modulación de ráfaga cuántica. No se trata de un salto teórico. Es práctico y escalable. Cuando invitaron discretamente a los periodistas a subirse al primer Model 2 de preproducción, no les dijeron qué lo impulsaba, pero notaron algo. No era solo un vehículo eléctrico barato, arrancaba como una bestia, de 0 a 100 km por hora en 3,2 segundos. Silencioso, violento, implacable, y no solo una vez, sino una y otra vez, sin estrangulamiento térmico, sin retardo, sin caída de velocidad. El Porsche Taycan se sobrecalentó tras varios arranques. El BMW i4 se estranguló a 50 grados Celsius. El Tesla de iones de aluminio siguió dando golpes. Y entonces me di cuenta, no era Tesla poniéndose al día. Fueron todos los demás los que se quedaron atrás. Porque mientras los fabricantes de automóviles tradicionales siguen intentando impulsar vehículos eléctricos de $60,000, con tiempos de carga de 30 minutos y baterías con una química frágil, Tesla se prepara para inundar el mercado con un misil eléctrico de $15,000 que nunca se apaga, nunca se sobrecalienta y se carga antes de que puedas terminarte una taza de café. La sorpresa no fue que Tesla fabricara una batería mejor. La sorpresa fue que lo abarataron. No algún día. Ahora bien, esto no era un concepto. Ya salía de una línea de producción limitada, modular, simplificado, integrado verticalmente. Cada celda se fabricaba internamente con materiales 10 veces más abundantes que el litio. Sin cobalto, sin níquel, sin puntos de retención en la cadena de suministro. Solo velocidad pura de fabricación nacional. Envuelta en la silueta del vehículo eléctrico más accesible de la historia. Nadie estaba preparado. No por lo que vino después. Porque mientras el mundo estaba obsesionado con el litio, el cobalto y los minerales de conflicto enterrados en suelo devastado por la guerra, Tesla hizo la vista gorda ante un elemento tan ignorado, tan común, que era prácticamente invisible, no porque careciera de poder, sino porque estaba en todas partes. Demasiado común para ser revolucionario. Hasta ahora, el aluminio, el tercer elemento más abundante en la Tierra, ligero, resistente y infinitamente reciclable. Durante décadas, los científicos se burlaron de su potencial como material para baterías. Era demasiado inestable, demasiado reactivo, demasiado primitivo. Pero el último truco químico de Tesla cambió el panorama. Al usar una estructura cristalina con modificadores reticulares similares al grafeno, el núcleo de aluminio no se degradó con el uso, se fortaleció. Cuanto más se cargaba, más se consolidaba la estructura. No se desintegra, se activa. Esta nueva célula no solo eliminó la necesidad de litio, eliminó el cobalto, el níquel, las tierras raras, la dependencia de las minas chinas y el coste humano del Congo. Solo aluminio estadounidense puro y escalable, refinado con capas de iones optimizadas por IA que se autoorganizan bajo la carga de corriente. Pero el giro realmente disruptivo, el calor. Lo único que mata al litio despierta al aluminio. Cuanto más se calentaba la batería, más conductores se volvían sus canales internos.
sin riesgo de incendio ni hinchazón. Simplemente eficiencia energética pura, acelerada, no suprimida por el calor extremo, en desiertos, en pistas de carreras, bajo presión. El aluminio no solo sobrevivió, sino que prosperó. Y con las cadenas de suministro de litio ahora resquebrajándose bajo el peso geopolítico, esto no fue solo una victoria técnica. Fue una puñalada geopolítica, una conmoción en la cadena de suministro, una muestra de soberanía que Tesla, solo ella, parecía dispuesta a ejercer. Entonces llegó el momento en el que nadie creía. El único miedo al que todo escéptico de los vehículos eléctricos se aferraba como si fuera la ley. Hora de cargar. Siempre era el mismo debate. Los vehículos eléctricos son geniales, pero no tengo que esperar 40 minutos en un viaje por carretera. Y así, esa excusa se desvaneció. En una demostración a puerta cerrada para inversores, Tesla presentó un único prototipo del Model 2, desprovisto de cualquier adorno, revestido de negro. Los ingenieros lo conectaron a un supercargador estándar, sin equipo experimental, ni cables modificados, y activaron el temporizador. Lo que sucedió después no fue una artimaña. Fue un reinicio de referencia. 5 minutos, no 50, ni 30. 5 minutos al 80% de capacidad. El público no aplaudió. Se quedó mirando, porque las implicaciones eran trascendentales. Sin infraestructura especial, sin despliegue a nivel nacional, solo una nueva química celular y una interfaz de hipercarga diseñada para canalizar la raíz. Energía a través de vías nanoestructuradas sin provocar picos de calor ni degradar el ánodo. Esos diminutos canales, que se autoensamblaban mediante modelos de formación predichos por IA, permitían que los iones fluyeran como luz líquida, superando los puntos de resistencia que perjudican a las baterías tradicionales. Y lo más sorprendente, la celda ni siquiera se calentó, sin ventiladores ni serpentines de refrigeración. Transferencia pura, absorbida con total eficiencia. En las encuestas posteriores a la demostración, Tesla reveló la cifra que silenció a todos los escépticos de la junta directiva. El 65% de los consumidores indecisos sobre los vehículos eléctricos afirmó que su principal temor era el tiempo de carga. Ese miedo ya no existe. Pero no era solo velocidad, era resistencia. Mientras que los iones de litio se degradan, fracturan y pierden capacidad con cada ciclo intenso, el diseño de iones de aluminio de Tesla hizo lo contrario. Cada ciclo reajustó su red iónica, como la recuperación ósea tras el estrés. Incluso después de 500,000 ciclos completos de descarga y recarga, la batería mantuvo un rendimiento del 100%. Eso representa más de un siglo de uso diario sin declive. Y no era una teoría. Tesla sometió la celda a simulaciones de furgonetas de reparto urbanas, frenadas a fondo, ciclos de calor de 10 degc a primo 90 degc y ciclos de aceleración rápida diseñados para imitar el remolque cuesta arriba con carga útil completa. Ni una sola vez se aceleró la salida. Ni una sola vez los picos de temperatura provocaron apagados. La batería se reía ante el estrés. El frenado regenerativo también se convirtió en algo completamente distinto. Las vías superconductoras de los iones de aluminio permitieron recuperar hasta un 98% de energía. En zonas urbanas densas, esto se tradujo en un 20% más de autonomía útil. No gracias a la carga, sino al frenado. No solo detuviste el coche, lo recargaste. Se acabó la limitación térmica. Se acabó. Tu coche se está enfriando. Espera. Por favor. Los pilotos pueden llevar el ion de aluminio al límite en el calor del desierto, con carga pesada a velocidad de pista, y la curva de potencia se mantiene plana, sin reducción gradual, sin retrasos. No, si eres demasiado agresivo, inténtalo de nuevo más tarde. Solo potencia pura y repetible bajo demanda. Y a diferencia de otros supuestos prototipos de estado sólido que aún se encuentran en laboratorios o cuestan $80,000 por unidad, este no era un concepto. Era real, era duradero. Estaba listo. El elemento más ridiculizado del mundo acababa de romper las reglas de la física.
y Tesla ya estaba construyendo el futuro a su alrededor. Pero construir el futuro requiere más que avances. Se necesita un nuevo tipo de campo de batalla. La revolución de Tesla no se limitó a la química. Encontró un hogar, una fortaleza, en una enorme fábrica enclavada en lo profundo del corazón industrial de México. Esta no era una gigafábrica más. Era Giga México, la primera planta de producción de Tesla construida exclusivamente para baterías de iones de aluminio. Cada centímetro estaba optimizado para lograr velocidad, eficiencia y escalabilidad. Se acabó el proceso de recubrimiento húmedo de las celdas de litio, lento y con alto consumo de agua. En su lugar, Tesla implementó la fabricación de electrodos secos, una innovación que eliminó el desperdicio de miles de millones de galones de agua al año y redujo drásticamente el tiempo de producción a la mitad. En esta fábrica, 500,000 de paquetes de baterías salían de la línea de producción cada año, ocupando solo un tercio del espacio que requieren las plantas de litio. La integración vertical se unió a la precisión robótica en una danza coreografiada por IA. Los robots gestionaron el 98% del ensamblaje, mientras que los trabajadores humanos se limitaron a la supervisión de calidad y el mantenimiento rápido. Esto no era solo automatización. Era un arma industrial diseñada para superar a cualquier competidor. Y la logística, increíblemente rápida. Los primeros módulos de batería tardaron menos de 72 horas desde la línea de ensamblaje hasta el camión de reparto. Una velocidad que transformó las expectativas de la cadena de suministro y creó una pesadilla logística para los fabricantes tradicionales, atrapados en semanas o meses de retraso. La fábrica no solo producía células, estaba inaugurando una nueva era de independencia energética. La ambición de Tesla no se detuvo ahí. Una sola fábrica no podía cambiar el mundo, así que planearon un enjambre, docenas de microfábricas repartidas por todo el planeta. Para 2026, se confirmaron 35 unidades de este tipo en 12 países. Para 2027, el objetivo era contar con 100 microfábricas en 20 países, cada una capaz de producir 1 millón de paquetes de baterías al año. Esto no era centralización, sino una red eléctrica descentralizada de producción. Cada microfábrica operaba como una unidad autónoma, inteligente y con capacidad de respuesta, guiada por sistemas de IA que optimizaban la producción según la demanda del mercado en tiempo real. Este cambio radical rompió el monopolio del litio, el control absoluto ejercido por China y por un puñado de gigantes de la refinación. La red distribuida de Tesla redujo los costos de transporte, recortó drásticamente los aranceles y eliminó los cuellos de botella geopolíticos. La producción de energía se volvió local, flexible y imparable. Era menos una fábrica y más un organismo vivo, una colmena energética global con Tesla como núcleo. Pero, ¿qué significa todo esto al volante? La respuesta: todo. En cuanto pisas el acelerador, la potencia es inmediata. Un aumento repentino de par que elimina el lag, sin retrasos, sin desvanecimientos, sin excusas. Es una potencia bruta, pura y sin filtros, entregada con precisión quirúrgica. En ese instante, el par motor impulsa al Model 2 de 0 a 100 km/h en poco más de 3 segundos. Pero a diferencia de los superdeportivos tradicionales, esta aceleración se repite sin parar, sin pausas de enfriamiento térmico, subcuestas con remolque. Entra en curvas cerradas o adelanta al tráfico en la autopista. La curva de potencia se mantiene inalterada, sin degradación, sin estrangulamiento, sin vacilaciones. El modo Ludicruz se puede activar vuelta tras vuelta, sprint tras sprint, y la batería se ríe de la acumulación de calor. El coche se siente menos como una máquina y más como una extensión de tu propio cuerpo. Un cohete atado a 4 ruedas con un volante. Los conductores que han probado el Model 2 comentan una conexión asombrosa. El coche anticipa las acciones antes de pisar el pedal, ajustando dinámicamente la entrega de energía a su estilo y a la carretera. Es como si el vehículo les leyera la mente, sincronizando la potencia en tiempo real para una eficiencia y una emoción óptimas. Esto no es solo conducir, es una sinfonía de hombre y máquina.
Es más que un coche. Es una revolución sobre ruedas. Un vistazo al futuro donde la energía es abundante, rápida y infinitamente fiable. La batería de iones de aluminio de Tesla no es solo una maravilla tecnológica. Es el corazón palpitante de una nueva era, y el mundo apenas está despertando a su poder. Pero esa potencia no está encerrada en un laboratorio. Recorre las calles, se conecta a las entradas de vehículos e ilumina posibilidades que jamás imaginamos. Una sola batería dentro del Model 2 no es solo una fuente de energía para la carretera. Es una potencia mundial, capaz de suministrar hasta 2 megavatios de energía instantánea. Este paquete puede iluminar 200 hogares, mantener en funcionamiento equipos industriales pesados durante horas o abastecer de energía a barrios enteros durante apagones. Tesla ya no vende coches. Venden un nodo de energía móvil, un reactor portátil que transforma cada Model 2 en una central eléctrica descentralizada. La tecnología de carga bidireccional convierte el vehículo en algo más que un medio de transporte. Se convierte en un recurso vital. Casas, caravanas e incluso pequeñas ciudades pueden obtener electricidad directamente de la batería del coche. Imagine un futuro donde cada Tesla estacionado devuelva energía a la red durante las horas punta, atenuando los picos de demanda, estabilizando las redes locales y empoderando a las comunidades para que sean autosuficientes. La resiliencia y eficiencia del sistema de iones de aluminio hacen realidad esta visión, convirtiendo cada Model 2 en parte integral de una red energética distribuida masiva. Esto no es ciencia ficción, es el audaz plan de Tesla para la revolución energética, donde los coches no son solo vehículos, sino infraestructura vital. Son reactores móviles, fuentes de energía constantes y unidades flexibles de almacenamiento de energía, integrados a la perfección en la vida cotidiana. Las implicaciones se extienden mucho más allá de las calles, amenazando con revolucionar la generación, el almacenamiento y la distribución de energía a nivel mundial. Y para los motores de combustión, este es el golpe final. El Model 2 es más económico que casi todos los coches compactos de gasolina del mercado, más rápido que muchos deportivos y más limpio que incluso los vehículos de hidrógeno más avanzados. Al compararlo con competidores como el BYD Dolphin o el Xpeng G9, no solo lidera, sino que arrasa, con menos de 16,000 TOI, una recarga de 5 minutos, 880 kilómetros de autonomía y una aceleración de superdeportivo, rompe con la vieja lógica del compromiso. Los tiempos de llenado en las gasolineras ahora parecen arcaicos, comparados con la carga de 5 minutos de Tesla. Los costos de mantenimiento se acercan a cero. Los gastos de combustible se evaporan. El reinado centenario del motor de combustión interna se desmorona bajo el peso de la economía pura y el rendimiento brutal. Esto no es pura publicidad. Es la primera vez que los vehículos eléctricos ganan la carrera de forma decisiva en todas las categorías importantes. El fin de la combustión ya no es una cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Tras este cambio se esconde una profunda conmoción, la muerte del litio. Las baterías de iones de aluminio de Tesla reducen drásticamente el coste por kilovatio hora, pasando de los inflados $120 del litio a un precio sin precedentes inferior a $40. Este desplome de los costes por sí solo amenaza con desmantelar toda la cadena de suministro de litio, una disrupción anual de $10 millones que Tesla proyecta abiertamente. Pero no se trata solo del precio, sino también del control. Todo el ciclo de vida de la batería está diseñado para ser circular, local y autónomo. Hasta el 95% de los materiales se reciclan in situ, sin minas en expansión en regiones inestables, sin cuellos de botella geopolíticos, sin dependencia de una sola nación o empresa. El monopolio chino, que ha perdurado durante décadas en la refinación de litio, con más del 80% del mercado mundial, se enfrenta a su mayor amenaza existencial hasta la fecha, la proliferación de microfábricas de Tesla, cada una produciendo millones de paquetes de iones de aluminio en todo el mundo. Desbarata las cadenas de suministro y dispersa la energía. La era del litio llega a su fin,
Y el imperio energético de Tesla resurge de sus cenizas. Este no es un lanzamiento de coche cualquiera. Es una declaración de independencia. Un disparo en la guerra silenciosa por el futuro de la energía. El Model 2 no solo es un vehículo, sino también un símbolo de innovación, desafío y un nuevo orden mundial en marcha. Y mientras la era del litio se disipa, una pregunta permanece en el aire. ¿Cuánto tardará el resto del mundo en alcanzarlo antes de quedarse atrás?